Hola, comenzamos con el primer tema del curso, manipulación de bases de datos. Estas transparencias se corresponden con el capítulo 2 del documento de apuntes que tenéis en el campus virtual. Tenéis un documento con apuntes que van temas del 1 al 5. El 1 no hay que verlo porque es muy específico de SQL Plus. Es el tema 2 en el que ya directamente entramos a trabajar con SQL, con el tema de manipulación de datos. Así que en el libro de apuntes es el capítulo 2. ¿Vale? Y para el lenguaje MySQL, que es el que vamos a utilizar, pues se aportan referencias web en esta transparencia. Bueno, como recordatorio, una base de datos es una colección organizada de datos generalmente almacenados y a los que se accede electrónicamente desde un sistema informático. Y un sistema de gestión de base de datos es el sistema software que permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a la base de datos. Las ventajas de usar un sistema de gestión de base de datos con respecto a usar un fichero, por ejemplo, aunque ya visteis un ejemplo con Excel, pues sería control sobre la redundancia de datos, la consistencia de los datos, la compartición, el mantenimiento de estándares, la integridad de los datos, la seguridad, la accesibilidad y la productividad. Bueno, y nosotros vamos a trabajar en particular con un sistema de gestión de base de datos relacional, ¿vale? Al SGBD de antes le incorporamos la R de relacional. ¿Por qué? Porque se basa en el modelo relacional, ¿vale? La lógica de predicados y la teoría de conjuntos, ¿vale? Por eso está muy relacionado con esta rama de la álgebra y la matemática. El lenguaje SQL proviene del inglés Structured Query Language, que en español significa lenguaje de consulta estructurada, y en sí es un lenguaje de dominio específico que sirve específicamente para recuperar información que se encuentra almacenada pues, en un sistema de gestión de base de datos relacional. Entonces, el SQL es específico de este tipo de sistema de gestión de base de datos relacional. Y contamos todo esto porque nosotros vamos a trabajar con un sistema de gestión de base de datos de este tipo, ¿vale? Como he dicho, se basan en el SQL, y después, cada uno de ellos puede extender el lenguaje con funciones adicionales. Por ejemplo, Oracle trabaja con SQL Plus, porque al estándar de SQL le incorpora una serie de instrucciones y lo mismo pasa con los demás. Los más utilizados son Oracle, MySQL, PostgreSQL o SQL Developer. También conoceréis a lo mejor MariaDB, que es una versión de MySQL, etc. Vamos a trabajar con MySQL, cuya licencia pues, es pública en general, pero que ha sido comprada o fue ya hace unos años comprada por Oracle, y es la base de datos de código abierto más popular del mundo, sobre todo muy usada en entornos de desarrollo web. Y bueno, esta pequeña introducción puede ser ampliada con más información que podréis encontrar en la web o en los apuntes. Vamos a centrarnos ya en lo que vamos a hacer en práctica, si es que vamos a encontrarnos, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues una base de datos en sí, en este caso como la que vamos a trabajar, pues se podría representar con un diagrama como el que veis en la pantalla, ¿vale? Ya veréis lo que es un diagrama de entidad de relación más adelante, pero bueno, aquí en este diagrama lo que encontré son una serie de tablas, ¿vale? Que almacenan información. Por ejemplo, como podéis adivinar, aquí que aparece clientes, pues se almacena información de los clientes, en este caso de las tiendas, en esta tabla de artículos, y ventas, pues almacena información de qué cliente compró qué artículo, en qué tienda, en una fecha, que viene aquí VNT-FCH. ¿Vale? Y luego estos artículos pues son proporcionados por proveedores. ¿Ok? Este diagrama pues representa lo que sería la relación de las tablas. Son tablas que almacenan registros con información estructurada conforme a las columnas especificadas. ¿Qué significa con información estructurada? Que si tienes aquí clientes, estos clientes se guardan todos con la misma información. O sea, una estructura común que podéis adivinar aquí, que pone num, o sea, el número código de cliente, Apple, CLT Apple, apellido, CLT nom, será nombre, CLT país, el país, CLT pop, la población. Es decir, el cliente no está guardado de cualquier forma, sino una estructura que está definida. Y eso ocurre con todas las tablas. Entonces, nosotros vamos a dedicar esta clase a rescatar información que hay en las diferentes tablas.
Por ejemplo, según la estructura de la tabla clientes, los registros podrán contener la siguiente información. CLT Num sería el 1, Apple Gómez, CLT Non Elsa, CLT País E, que sería España, y CLT Pop Cádiz, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la información, esto que veis aquí es la estructura de la información y esto que veis aquí son los registros que contiene esa tabla en base a esta estructura. ¿Vale? Importante que diferenciemos desde ya lo que es la estructura de lo que es la información o la proyección de esa base de datos. ¿Y qué es una proyección? Pues es una operación del álgebra relacional que consiste en seleccionar una o varias columnas o atributos de una o varias tablas, indicando el orden de aparición de izquierda a derecha de las columnas. Vale, ya sé lo que es una proyección. Esto que hemos visto hace un momento es una proyección de los 3 primeros clientes, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo obtener una proyección del contenido de la tabla clientes? Pues como vimos antes, para obtener información de una base de datos relacional, hay que usar una consulta SQL, hay que usar el lenguaje SQL. Digamos que una consulta SQL tiene la siguiente estructura. Select, from, where, y esto y order by para ordenar. En el from pongo las tablas de las que quiero la información. En este caso, pues sería clientes. En el select, el nombre de columnas que quiero que se muestren de izquierda a derecha separadas por comas. En el where, las condiciones que deben cumplir las tuplas en caso de que quiera filtrar. Es decir, supone que aquí quiero ver solo la gente que es de Cádiz. Pues en el where debería especificarle que quiero solo la gente que es de Cádiz. Ahora veremos cómo hacerlo. Y en order by, pues en el caso de que quiera ordenar el resultado de la consulta por el número, orden alfabético, etcétera. Por ejemplo, si quiero un listado de clientes que muestre el nombre y la población, sería tan sencillo como poniendo en el from la tabla clientes, select CLT nom, CLT pop from clientes. Entonces, importante, ¿yo qué necesito para dar respuesta a esta consulta? Saber la estructura. Primero, el listado de clientes, debo de saber que hay una tabla que tiene los clientes, en este caso, clientes. Y si me piden el nombre y la población, debo de buscar una tabla que contenga, una columna, una o dos columnas, las dos columnas que contienen esta información. En este caso, pues, CLT non y CLT Apple. Perdón, CLT non y CLT Pop. ¿Vale? Y entonces, si las sé, pues ya escribo la consulta que finaliza en punto y coma. ¿Vale? Y esto es una proyección. Pero como he dicho antes, hay que diferenciar la estructura. La estructura es el nombre y tipo de cada una de las columnas que componen una tabla, mientras que el contenido son los registros que en sí almacena la tabla. ¿Vale? Esto es la estructura y esto pues es una proyección de los registros. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo obtener la estructura? Porque vosotros no tenéis que saber de antemano cuáles son esas columnas, cómo se llama el apellido, cómo se llama el nombre, ¿vale? Generalmente, pues se sigue una especie de, digamos, hay un concierto, un convenio de quien haya diseñado la base de datos, cómo hacerlo. Entonces, pues para la tabla clientes ha puesto el prefijo CLT-bajo y el siguiente campo. Pero en vez de apellido ha puesto Apple, ¿vale? Entonces tú tienes que saber esto, si no, la consulta devolverá un error. Pues con la instrucción describe y el nombre de la tabla, eres capaz de obtener la estructura de esa tabla, este resultado. ¿Veis? Te dice pues que num es de tipo entero, que no puede ser nulo, que es clave primaria, apellido es de tipo varchar, de 25 caracteres, no puede ser nulo, etcétera, ¿vale? ¿Qué significa que no puede ser nulo? Que todos los registros almacenados en la tabla clientes deben tener algún valor para el número y para el apellido. Pueden dejar en blanco el nombre, el país y la población. Pensad, por ejemplo, cuando rellenéis un formulario de algo en Internet, no sé, y os pide ciertos datos que son obligatorios y otros que no. Bueno, pues los que son que no, se pueden quedar, los que no son obligatorios se pueden dejar a nulo, pero hay ciertos que tienes que introducir por fuerza. Pues son aquellos, en este caso sería una comparación que no pueden ser nulos, ¿vale? Un ejemplo. Y primary representa lo que sería la clave primaria.
¿vale? Vale, bueno, con la estructura de la tabla podéis ver el tipo de cada una de las columnas y dependiendo del tipo se pueden realizar unas operaciones u otras con la información contenida. Los tipos de datos más utilizados son int, que es entero, float, flotante, varchar y fecha. ¿Vale? Más información de los tipos pues tenéis en esa referencia. ¿Vale? Voy a alternar, si os parece, y me voy a ir aquí a Linux y voy a conectarme a la base de datos. Por ejemplo, a ver, voy a conectarme a la base de datos. Tengo aquí, esta sería la cadena de conexión, la podéis copiar y pegar del campus virtual. MySQL menos H, que es el host al que me conecto, menos U, el usuario, y menos P y la base de datos, que es BD20. Le diría, introduzco la clave. Y ya estoy dentro de la base de datos. Vamos a suponer, como os he dicho, que tengo que hacer un listado de clientes. ¿Vale? Pues el listado de clientes sería, bueno, antes recordar que la conexión tenéis que seguir las instrucciones. Menos U, este es un usuario de ejemplo que me he creado yo, el vuestro pues será el que tenéis en el campo virtual. Y la clave es el correo electrónico tal cual. Si te llamas, no sé cuál, vamos, el correo electrónico que tienes en el campus. Imagino que lo podréis ver en vuestra ficha, en vuestro perfil del campus virtual, acceder y buscarlo, ¿vale? Algunos son pues juan.benítez, no sé cuánto, @alum.uca.es y algunos alumnos, pues no sé por qué, pero tienen el correo de Gmail o el de Hotmail. La mayoría tienen el de alum.uca.es. Lo tenéis que consultar, ¿vale? Esa sería la clave. Bueno, como digo, una vez dentro, supone que dice, dame un listado de clientes. Y tú dices, oye, ¿y cómo sé yo dónde están los clientes? Aunque supongo que la tabla será clientes, pero bueno, hay una consulta que es show tables, show tables. Si escribís show tables, le dais al intro, siempre terminado en punto y coma las instrucciones, me dice las tablas que hay en BD20, que es el nombre de la base de datos. Y hay una que se llama clientes, ¿vale? Así que, vale, pues es clientes. Ahora, si quiero saber, quiero una proyección que muestre el número y el nombre, o el nombre y la población creo que era, pues escribo, por ejemplo, describe clientes. Y esto me va a dar la estructura de la tabla clientes, que como veis es num, apple, nom, país y pop, lo que vimos antes. En este caso, quiero que me muestre, hemos dicho, el apellido, perdón, el nombre y la población. Pues, por ejemplo, select clt nom, clt pop from clientes y terminado en punto y coma. Si le doy al intro, fijaos, me aparece un listado que tiene 27 registros con el nombre y la población. ¿De acuerdo? ¿Vale? He obtenido una proyección de la tabla clientes de estas dos columnas. Podemos usar también, por ejemplo, el carácter especial asterisco, que esto me muestra todas las columnas. El asterisco from clientes y vemos todas las columnas. ¿Vale? 27 columnas. Bueno, sigo un poco con las transparencias. Porque ahora llegamos al where. El where nos sirve para filtrar. El criterio en una cláusula where se establece mediante una expresión lógica compuesta por una serie de condiciones, cada una de las cuales puede tomar el valor verdadero o falso y combinando los valores lógicos de no, negación, and, or, etc. Si se cumple una condición, pues hará que el valor de la expresión lógica sea verdadero y forme parte del resultado. ¿Vale? Y usamos pues todos estos operadores, comparar con un valor, igual, cuando algo es igual, distinto o distinto, vale estos dos, menor, menor igual, cuando son pues, numéricos. Comparación con un intervalo de valores, between, ¿vale? Nos sirve también para las fechas. Comparación con un listado de valores, con in.
comparación con un patrón, like o búsqueda de valores no definidos, is null. Todos estos operadores vienen definidos en los apuntes. No voy a explicar cada uno de ellos porque no nos dará tiempo, debéis leerlo y me preguntáis las dudas. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un ejemplo con uno de ellos, pero ya durante la clase, pues si tenéis alguna duda me preguntáis, pero os recomiendo que os leáis porque tenéis que usarlos todos en prácticas. ¿Vale? Aquí el where va después del from y, por ejemplo, pues si quiere la gente de Cádiz, pues después de la consulta anterior pondría where cltpop igual a Cádiz. ¿Vale? Vuelvo aquí. Si quiero, por ejemplo, pues fijaos aquí, quiero la gente que es de Cádiz, aquí no hay gente de Cádiz, pero voy a poner la gente de Madrid, pues a la consulta anterior le diría where cltpop igual a Madrid. Y le doy al intro. Y fijaos que de los de antes, que eran 27, me devuelve únicamente los 6 que son de Madrid. ¿Vale? Si, por ejemplo, os dijera aquellos que son de Madrid y que su código de cliente, su columna cltnum, es menor de 10, pues sería tan sencillo como añadir and clt-num menor de 10. Vamos al intro y fijaos que ahora me parecen estos dos. ¿Vale? Fijaos la potencia y la sencillez en sí del lenguaje SQL. ¿Vale? Con AND y con OR, pues enlazamos las diferentes consultas, las diferentes restricciones o filtros. Pero fijaos cómo hemos pasado de un set, dámelo todo, selectrico from clientes, y me muestra 27 resultados. De aquí hemos pasado a dame solo los que son de Madrid, where cltpop igual a Madrid, y aquí, pues fíjate, los dos primeros son de Madrid, este de Madrid, este de Madrid. Directamente aquí, pues me ha aparecido únicamente exactamente los que son de Madrid. Y finalmente, pues le he dicho, oye, también dame los que su código, además de ser de Madrid, sea menor de 10. Y me lo ha dado. Obviamente, si yo lo hubiese puesto en vez de and, or, ¿qué hubiera pasado? Que me hubiera dado los que son de Madrid y también los que su código es menor de 10. Fijaos, me da todos los de Madrid, que son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y además me da del 3 al 9, que no son de Madrid, pero su código es menor de 10. Del 2 al 9, del 3 al 9, perdón. ¿Vale? Pero como es un OR, dice, bueno, pues que con que cumpla una de ambas condiciones, te va a devolver el registro, ¿vale? Bueno, pues con esto habrá que ir familiarizándose y, como he dicho, tenéis muchas o tenéis otras diferentes operadores que debéis ir investigando y probando en las diferentes consultas y tenéis que usarlos todos. ¿De acuerdo? Cualquier duda me preguntáis en clase. Finalmente vamos a llegar al order by, que sirve para ordenar, y podemos decirle order by y las columnas por las que queremos que ordene. Por ejemplo, vamos a volver a la consulta anterior, select from clientes, y dice, oye, quiero ordenar alfabéticamente por apellido. Bueno, pues sería select from clientes, order by, clt apple. Si pongo clt apple, ordena alfabéticamente por cliente. Fijaos cómo terminará con el que se llama Ubrique de apellido y empieza con el que se llama Alonso. ¿De acuerdo? Digo, oye, en caso de que haya dos con el mismo apellido, como ocurre con Florero, quiero que se ordene por número. Digo, vale. Pues le voy a decir, select por cliente, order by clt apple, clt num. Le doy al intro. Y en este caso, fijaos como Florero pasa ahora, el 24 va antes que el 25, ¿vale? Primero suena por Florero y en caso de que sean iguales, perdón, por apellido, y en caso de que dos apellidos iguales, como ocurre aquí, pues por número. También lo puedo hacer al revés. Esto es ascendente. Por defecto es ascendente, es decir, ASC, ASC, ¿vale? Lo puedes especificar o no, por defecto sale así, ¿vale? Es lo mismo. Pero le puedo decir que lo haga descendente. Quiero que ordene los apellidos de forma descendente. Fijaos, ahora Alonso está abajo del todo y Ubrique está arriba. ¿De acuerdo?
¿vale? Bueno, pues seguimos. Eliminación de registros repetidos. SQL no elimina las repeticiones. ¿Esto qué significa? Que no elimina las repeticiones. Pues si hago un select, no sé, cltpop from clientes, fijaos que Pamplona aparece 3 veces, Madrid aparece 2 veces, ¿vale? Le voy a decir que la ordene para que sea más claro. Order by cltpop. Ahora está ordenado alfabéticamente. ¿Veis cómo se repiten? París 2 veces, Pamplona unas cuantas, Marsella, Madrid otras cuantas. No elimina las repeticiones, ¿vale? Pero podemos decirle que que cuando haya repeticiones solo muestre una, ¿vale? Entonces, si usamos distinct delante de la columna, cada vez que haya un registro repetido o que ya haya aparecido, nos lo mostrará. Es decir, si aquí pongo select distinct cltpop from clientes, fijaos, distinct delante de la columna, ya no me repite ninguna localidad. Y ahora Madrid aparece una vez, Pamplona aparece una vez, París aparece una vez, etcétera. ¿Vale? Esto no elimina la repetición, sigue existiendo en la base de datos una proyección. Le digo que en la proyección no me los muestre duplicados. Y también podemos pues renombrar las columnas. ¿Vale? Otra cosa que nos podemos encontrar es que se renombren las columnas. Y que, por ejemplo, ¿vale? Pues en esta misma consulta digo, oye, cltpop no es un nombre amigable. No sé qué significa. Pues podemos, entre comillas, poner, por ejemplo, ciudad. Ciudad. Fijaos que ahora aquí arriba, en lugar de poner cltpop, pone ciudad. Esto es renombrar las columnas. Únicamente también para la proyección, para su visualización, para que sea una visualización pues más amigable, entendible, que sepa la persona que lee el listado de lo que está leyendo, que sepa que son ciudades. Entonces, pues, lo puedes poner entre comillas simples, sobre todo si, por ejemplo, ciudad de nacimiento, ¿vale? Si fuese una, ¿vale? Ciudad de nacimiento. Si fuesen varias palabras con comillas. Si es una única palabra, puedes omitir las comillas, ¿vale? Pones así, ¿vale? Y pones ciudad, ¿vale? Cuando es una única palabra, puedes omitir las comillas. Si no, no. Y bueno, ese ejemplo lo tenéis aquí, el renombre de columnas. Y poco más, estas son las referencias. Entonces, pues, ahora tenéis una serie de ejercicios en el campus virtual que debéis realizar y cualquier duda que tengáis me preguntáis. Obviamente, en los diferentes ejercicios, pues, se os piden que uséis los diferentes operadores, así que el tema debéis, pues leerlo y ver cuál tenéis que utilizar, ¿vale? Y bueno, esto es todo.